El tema es la energía, desde la viabilidad de los planes para rescatar a Pemex hasta la posibilidad de cumplir con la promesa de que no habría gasolinazos en esta administración y, por supuesto, la responsabilización de los propios gasolineros por el incremento de los precios de la gasolina. Todo esto es lo que conforma el problema, el gran problema de la energía que está en el centro de las preocupaciones del gobierno de López Obrador. Vamos a hablar de esto hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos rápido para arrancar directamente aquí con nuestro programa de hoy. Un nuevo plan de apoyo para Pemex tendrá que presentar la Secretaría de Hacienda para restarle presión frente a la fuerte carga fiscal y necesidades financieras. Pemex deberá refinanciar su deuda por $6.700 millones en 2019 y, dada su situación financiera, la nueva deuda implicaría mayores intereses para la petrolera. El gobierno federal ha apostado por el negocio de la refinación y proyectos para elevar esa capacidad, como la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. De seguir adelante ese plan, según expertos, se podría generar una crisis en las finanzas públicas y no abonará a la creación de un plan de negocios creíble y razonable para la petrolera. Posiciones. 1. El Instituto Mexicano para la Competitividad concluye que debe cancelarse el proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco porque la inversión solo tiene una probabilidad de 2% de éxito. 2. Pemex apuesta al negocio de la refinación. Solo en febrero pasado refinó 30% más gasolina, en comparación con el mismo mes de 2018, al pasar de 164,000 barriles diarios a 213,000 barriles al día. 3. De acuerdo con un reporte de Moody's, los cambios recientes en la agenda energética del país han levantado dudas respecto al modelo de negocio de la petrolera, sus planes de inversión, la producción, su capacidad para generar efectivo y para acceder al financiamiento externo. 4. López Obrador dijo esta semana que si los distribuidores de combustibles del país desatienden el llamado para evitar abusos en los precios de las gasolinas, la administración podría crear su propio grupo de estaciones de venta. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Arrancamos con el programa. Vamos a hablar justo de lo que se ve como el corazón de las preocupaciones sobre la economía del gobierno del observador, y es precisamente la energía, como acaba de ver de los datos que figuraban en el reportaje anterior. Me da mucho gusto que esté con nosotros Fausto Barajas. Muchas gracias, Pepe, mi querido tardes, Fausto. Qué bueno reincorporarte por acá. Nos da un gusto enorme. De verdad. Y Ramsés Pech, especialista en asuntos energéticos. ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién desempacado de Monterrey después de un tour muy largo. Muy largo y cansado. Muy bien, pues vamos a arrancar, porque la verdad es que si algo no falta son noticias sobre el sector. Y hay varias que están sobre la mesa. La primera con la que quiero arrancar es: hoy el Banco de México dice que respecto del plan que deberá de presentar Hacienda, el tercero ya, para el rescate de Pemex, para refinanciar sus adeudos, sí ve viable que pueda hacer uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Pero dice, con una consideración: tiene que estar acompañado de un plan, digamos, viable, de mayores ingresos para las finanzas públicas y de mayores ingresos para Pemex. ¿Cómo lo interpretas, Fausto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, porque le dice, sí, usa ese dinero, pero espero que tengas dinero para pagar. Es que ahí lo preocupante es que esté utilizando un fondo que hay que recordar que no era creado para este tipo de actividades. Yo creo que ahí sí ya, de todas maneras, el origen no es el más adecuado. Segundo, yo creo que el tema de fondo es qué quieres hacer con Pemex y el sector energético. Algunas cosas ya has mandado señales, ¿no? Para fines prácticos, pues la reforma, si no la has matado, pues la has medio matado con las señales que has mandado, ¿no? Como gobierno, de ya no continuar con las rondas. Entonces, yo creo que el tema es más profundo, que decir, usa el llamado FEIP, que es el Fondo de Selección de los Ingresos Petroleros, para rescatar. Pues, rescatar, ¿qué implicaría? Porque también las calificadoras o los inversionistas lo que están viendo es, no vemos proyectos adelante que generen
incremento en la producción y además que incorpores reservas probadas. O sea, tienes un problema serio gerencial y de gestión, no nada más de ahorita. O sea, ahorita yo creo que has todavía agudizado más el tema, pero de lo que recibiste. Sí, Entonces, de la herencia del gobierno de Peña Nieto. No ves que haya incremento en las reservas probadas, no ves inversión en exploración, ¿no? En sísmicas, en fin, en interpretación de datos, no ves incremento ni proyectos nuevos viables, y por otro lado ves una dispersión en inversiones, como podría ser la nueva refinería, que es en contrasentido de lo que los inversionistas esperarían, digamos, en un plan racional de un manejo bueno de una empresa petrolera. Y tienes todavía actividades dentro de esta empresa que siguen siendo mucha presión, como es el incremento en los pensionados. Hay que recordar que Pemex viene cada vez incrementando, déjame decirlo de manera exponencial, el número de jubilados. O sea, hoy en día más o menos Pemex debe tener 120,000 empleados. Los pensionados deben andar sobre 70,000. Entonces ya estás hablando que tienes una nómina, porque aparte eso lo pagas constantemente como si fuera nómina. Entonces tú tienes una nómina de 200,000 empleados, por decirlo así, y eso está creciendo exponencialmente. Una pasión laboral brutal. Aunque hayas cambiado un poco el régimen de pensiones, eso no se está reflejando en el corto plazo. Ahora, por lo pronto, ¿estarías de acuerdo en que se utilice ese recurso para refinanciar la deuda? Porque si no cubres los adeudos, más o menos 6,700 millones en 2019, se te van a ir para arriba los intereses y, por supuesto, la carga. Y va a ser más difícil reflotar a Pemex. No, a ver, sin duda, pero debe ser un paliativo. Yo creo que lo que está ahí en el fondo es, bueno, sí, la vas a refinanciar y a lo mejor te dan. O sea, el tema es cómo se conjuga todo esto hacia el futuro de lo que estaba mencionando. Si hay o no hay proyectos viables, si tienen pies y cabeza esos proyectos y los inversionistas dicen, bueno, sí tienen sentido. Yo creo que eso es muy difícil porque no los tienes. Y no se generan de un día a otro. O sea, lo que yo creo que también fue, no sé si llamarlo error, pero que pasó en el gobierno pasado es que sí le bajaste casi el switch a Pemex, o sea, sí le bajaste mucho la inversión, o sea, sí. Dejaste de meterle dinero y seguiste extrayendo carga financiera, carga fiscal. Administraciones al principio del gobierno de Peña Nieto, que fue la de Emilio Lozoya, de las peores en términos de administración, pues que sí descuidó Pemex. Y empezaste con la reforma energética. Entonces, en teoría la reforma energética, como lo hemos mencionado aquí, pues los planes que se tenían es que estuviéramos creciendo al 5% para el 2017-18, porque las reformas estructurales, y entre ellas la energética, iban a dar producción, lo cual todavía no se materializa, que ahí también quiero ser bien puntual, porque si no agarran y dicen, no ha dado resultados. No, las expectativas manejadas son malas. O sea, cuando los políticos hablan de que, déjame lo pongo una analogía, los tabiques y el cemento tienen que secar a las 3 de la tarde, sí, no secan, ¿eh? Pueden desafiar, incluso... O sea, una refinería no tarda 2 años, aunque lo diga digamos que puede desafiar, Dios Padre, ¿no? Pueden desafiar hasta la gravedad. Según ellos. A ver, Ramsés, ¿tú estás de acuerdo con que se utilice ese dinero? ¿Te parece un paliativo? ¿El problema es de fondo? ¿Existe el riesgo de meter dinero bueno y luego no conseguir la tasa de recuperación que hay? La pregunta es, ¿cuál es? ¿Va a fondo perdido ese dinero? No. Entonces va a tener un nuevo acreedor, no de la banca ni colocación de bonos, sino su nuevo acreedor va a ser el gobierno propiamente. Entonces no va a fondo perdido, te lo voy a prestar, pero con la condición que me lo tienes que devolver, como bien lo has comentado. La pregunta es, ese dinero solo va a poder cubrir cuando menos entre el 5 y el 7% de la deuda que tiene Pemex. Bueno, a ver, entiendo que es para refinanciar los pasivos que vencen este año. Sí, pero son 6,700. Pero se deben 110,000 millones de dólares. O sea, nomás vas a curar lo del año. Sí, pero lo que viene más después, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, en función de lo que estamos comentando es, si vieron las perspectivas de que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no veo un crecimiento en el presupuesto que esté ligado a Pemex. Es decir, cuando menos le van a subir a Pemex entre un 5 o un 7%, tanto a Pemex como a CFE. Entonces, ¿qué quiere indicar esto? Que no hay el dinero suficiente para cubrir con los planes que requiere Pemex. A ver, ¿qué han puesto sobre la mesa el gobierno para lograr mejorar los ingresos de Pemex? Por supuesto, un saneamiento de la empresa, combatir la corrupción, las refinerías, creo que esa parece que es la gran apuesta. Estamos hablando de energía, el problema que más preocupa al gobierno del López Obrador sobre la economía, y nos quedamos
en el asunto de las refinerías. Ramsés, a ver, el Banco de México decía, sí, ok, utilicen esos recursos, pero necesito que generen ingresos adicionales para las finanzas públicas y del propio Pemex. Y la verdad es que tú me corregirás, pero la apuesta más importante, la principal que estoy viendo en el corto plazo para obtener ingresos, pues es la refinación, ¿no? ¿O hay más? ¿De dónde más puedes sacar dinero? Okay. Lo que hay que entender, bueno, Pemex, el negocio donde tiene un flujo rápido de dinero en cuanto al negocio, es la exploración y la extracción. Es donde se tiene que invertir. ¿Pero eso es rápido? Sí, es rápido. Por ejemplo, el Fondo Mexicano del año pasado, por la comercialización, se ganaron casi 40,000 millones de dólares, 795,000 millones de pesos. Entonces, lo que se tiene que dejar es que Pemex se le dé el suficiente recurso para que extraiga los hidrocarburos suficientes. Y voy a esto. La refinería de Dos Bocas, mucha gente vio un estudio del INCO y todo lo que están pasando desde ayer. Así es. No tomaron en cuenta el tipo de hidrocarburo, o sea, el crudo. Y una refinería de 300. La de 300 yo no estoy de acuerdo que sea, se tiene que hacer una más pequeña en función de la materia prima disponible que hay ahorita hasta la fecha que se está dando. Dicho esto, las refinerías hay que entender una cosa muy importante. Las refinerías en el año 2009 llegó hasta un 94% de su utilización y se producieron alrededor de 480,000, 470,000 barriles al 94%. Y de diésel fueron como 340,000 barriles. ¿Qué quiere indicar esto? Que la nueva refinería, si se llega a ser de 300,000, aportaría 130,000 barriles de gasolina, es decir, tendríamos 600,000. La demanda es de 800, seguiríamos importando gasolina. Pero mucho menos. 200,000 barriles. Es decir, para ser claros, si el Banco de México está pidiendo aumentar los ingresos de Pemex, no va a ser por la vía de la refinación. No, porque la refinería, estoy hablando al 94%, hoy están al 40%. ¿Cuánto dinero tienes que invertirle para que puedan llegar al 90%? Eso es otro cuestionamiento que todavía no está resuelto. Lo del diésel, producimos 340 al 94%. Y hoy en día con la nueva refinería estaremos en 430. El diésel está cubierto, pero en junio o julio entra el diésel de bajo azufre de 15,000 partes por millón. En México solo producimos 80,000. Es decir, tendríamos que importar de todos modos. Y aunado a esto, lo importante es la materia prima. Nomás hay 1.8 y los criterios del 2019, fíjate el truco que no me gusta tampoco que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este año el precio de la mezcla está en 57 y la producción en 1.8. Para el 2020 hacen la inversión, bajan el precio del barril a 55 y aumentan a 1.950,000 barriles. Eso es lo que no me gusta, que estemos jugando con la producción. ¿Qué pasaría si no da? O sea, estamos jugando con estimaciones de producción y también del precio. Pero al mismo tiempo, no sé si estés de acuerdo con que la única salida es aumentar la extracción. Pero si esa es la salida, tampoco hay dinero para hacer extracción y además refinación. Pero y ahorita, ¿O sí? A ver, pues no. Ahorita no hay, ni siquiera tampoco se ven claros proyectos de producción de petróleo. O sea, no hay, lo más que has hecho o podrías hacer es detener la caída en la producción, que andamos ahorita que en 1. Subió ahorita 1.8, ya está más o menos. Claro, pero ahí está el dato que está dando Ramsés. Quieren subirla de 1.800.000 a 1.950.000, o sea, 150,000 barriles. En un año y pico. No, yo no veo cómo, de qué proyectos, que son las cosas Los que privados. seriamente... Las alianzas con privados. A ver, habría que ver cuáles, en dónde. O sea, a ver, ya cuando lo ves, porque aquí estás hablando no es lo que diga el presidente en la mañanera, es lo que ven los mercados y los inversionistas de manera concreta y real. O sea, tú ves de saber de dónde viene esa producción. Porque tú ahorita puedes subirla con un efecto, puedes decir, imaginario, para que se vea que no está cayendo. Y a lo mejor en un año se te vuelve a caer, ¿eh? Entonces, pues eso el mercado o los inversionistas que entienden del sector lo ven y lo están analizando y saben de dónde hay petróleo y dónde no, y cómo están las reservas probadas y que tú no estás reponiendo todas las reservas cada año. Ahorita debemos andar creo que en 20 y tantos %, ¿no? De las reservas 40, probadas. 50. Las llegamos a tener en 100%. O sea, de cada barril que producías, lo reponías. Ahorita solamente repones 40%, se ha venido cayendo. Entonces, esa es la parte que por más que te digan o hagan, la gente afuera pues no reacciona a las mañaneras, reacciona a lo que ve. La refinación, te volteas, te dicen, Dos Bocas. La gente afuera, los serios, dicen, eso no hace sentido. A ver, no se han construido refinerías de ese tamaño en cerca de 40 o 50 años en Norteamérica. No, o sea, las que se han hecho son de 25,000, 30,000 barriles y complementos a refinerías grandes existentes. Hay exceso de capacidad en Estados Unidos de refinación, ¿no?
Entonces, Sí. alguien racional que analiza dice, a ver, tu problema es de seguridad energética, no de que la produzcas aquí. La otra, que alguien que administra de manera más eficiente diría, a ver, ¿qué tengo que hacer con mis refinerías? Primero, tenerlas a un nivel de producción mayor, no al 40%, tratarlas de llevar a su máxima capacidad. O sea, las Que otras 6, ¿no? Claro, son seis. El... Les falta mantenimiento, les tienes que dar mantenimiento. O sea, el dinero debería ir primero. Agrega otro porcentaje importante de inversión pública. No, pues, te dirían, mantenimiento no en las tienes, refinerías, no hagas extracción, dos bocas. No lo hagas. O sea, lo que te dirían seriamente es, o sea, eso es un tema bien serio en el análisis. Dicen, oye, a ver, no hay recursos infinitos. ¿Qué es una refinería? Estas las tienes paradas, les faltan mantenimiento. Si tú pones y empiezas a mandar señales, oye, esto lo pongo en pausa, le meto a las refinerías mantenimiento, empiezo a procesar más, eso es una decisión racional de negocio. Dos, ya que las tengo mejor, hago las, ¿cómo se llama? Las reconfiguraciones, o es la ampliación de capacidad de las refinerías de o las adecuarlas existentes al nuevo crudo que tienes. Te pongo aquí un dato, de las 10 refinerías, el plan de la reconfiguración se hizo en la época de Adrián Layú, o sea, por ahí del 94, para hacer la reconfiguración. 20 años. Hemos hecho 3 reconfiguraciones nada más, y las que hemos hecho nos han salido más caras de lo que dijimos y casi al doble de tiempo. Pero es lo que deberías estar haciendo, mantenimiento, reconfigurar tus refinerías y ampliarles algo de capacidad, y en último caso, hacer una nueva refinería. Si tú hicieras ese proceso, o sea, en términos del pensamiento de negocio, estarías mandando señales, así por decir, están ordenando. Ahora, ¿qué significa la construcción de dos bocas para, digamos que dentro de la estrategia energética del gobierno? No, es simplemente una posible disminución de la importación, pero dependiendo mucho si tienes la materia prima suficiente para producir. Yo vuelvo y recalco, a ver, una refinería de 330,000, el inconveniente es, ¿tienes la materia prima suficiente para poder surtir y no dejar de exportar? Todavía no lo sabemos porque hasta ahorita tenemos un plan estratégico hasta el 2024 de producir 2.4 millones de barriles diarios por parte de Pemex. Y más las compañías privadas estamos hablando de 258,000 barriles. El problema no radica si en Pemex puede o no, el problema radica es dónde tiene Pemex el dinero o el recurso financiero para poder hacer la inversión en la extracción. Bueno, ese es parte del argumento que está utilizando el IMCO. Regreso con la energía, el corazón de las preocupaciones económicas del gobierno. El IMCO acaba de sacar un informe ayer, pedía que no se recomendaba, que no se construyera dos bocas. Decía, la inversión que se va a dar ahí no tiene una tasa de retorno, no es redituable en la mayor parte de los escenarios que dicen ellos que estudiaron. Al mismo tiempo que, como comentabas en el corte, pues ahí se meterían una cantidad importante de recursos. Estamos hablando como de 6,000 millones, ¿no? De dólares estamos hablando. Y 8,000 millones. Y al mismo tiempo no ves presupuestos para aumentar la extracción en 2020. Sí, y a ver, y lo que hay que entender, la refinería fue anunciada en noviembre, tipo de cambio 18.50. 150,000 eran 8,000 millones de dólares. Hoy en día el tipo de cambio está en 20. Hoy en día ya perdiste por tipo de cambio 500 millones de dólares. O sea, ya no tienes los 8,000 millones ahorita. Tienes menos. Tienes menos. Esa es una. Dos, la refinería, lo que comentaron que era un crudo de 24 grados API. Bueno, no hay tanto crudo de grados API. Por eso estamos importando ahorita. Porque no hay crudo ligero para hacer la mezcla con el crudo pesado y poner la mezcla de grados API. Lo segundo, Estados Unidos, sus refinerías en el 2018 las tuvo en 93.2% y todas son privadas, hay que recalcarlo, todas son privadas y cada quien tiene que poner su dinero y son casi 330 días que trabajan y 30 días son de paros que se tienen que realizar para mantenimiento de la refinería. Y lo otro preocupante también es la petroquímica. Tampoco, la petroquímica en este sexenio ya nos dijeron desde el año pasado en diciembre que tampoco, nada. Sin recursos. A ver, si eso conforma, digamos, el diagnóstico, ahora déjame ir a las consecuencias, Fausto. Y lo que estamos viendo son dos que preocupan. Una, la promesa de que no habría gasolinazos en esta administración. La verdad es que sí ha habido incremento de los precios de la gasolina. Y dos, las alertas que comienzan a circular sobre el desabasto de energía en el sureste. A ver, yo creo que eso todo tiene que ver con las señales que estás mandando. Una, para fines prácticos, lo que decía al principio, es pues, estás matando la apertura energética, que era el complemento. ¿Ese es el fondo del problema? No, yo creo que es uno de los problemas que están generando pues también la falta de inversión. O sea, a ver, la inversión privada no te iba a sacar luego del tema, pero era lo que en principio, para el mediano plazo, complementar la falta de recursos públicos
en las empresas. Yo sí creo también que hay un tema gerencial fuerte en las empresas del Estado de cómo se están manejando. Más allá de los recursos. O sea, los recursos muchas veces es el primer pretexto en muchas industrias privadas y públicas, ¿no? Si no hay dinero. Cuando tú les pones el dinero enfrente, empiezas a ver el siguiente problema, que es el gerencial. Sí, sabes cómo, ahorita, dónde y de por qué ejemplo, manera el CFE que pasó, a mí me aplicarlo. da la impresión que es más un tema gerencial de la empresa que los recursos, porque tampoco es que haya pasado mucho de un año a otro. Lo que cambió fue la gente. Sí, el gobierno y los responsables de pero la tampoco es que parte hayas en CFE cortado o sea, han mandado señales malas en términos de cómo se venía manejando. Pero lo que está ocurriendo ahorita yo creo que sí obedece más a la toma de decisiones gerenciales en la empresa. O sea, ya venías con problemas o focos, déjame ponerlos amarillos, que tienes que resolver. Pero el semaforazo así de golpe, ese no es de lo que tenías ya que veías como tormenta hacia futuro, ¿no? Eso sí es, yo creo que por una falta de pericia gerencial, ¿no? Pues dos problemas. ¿Tú lo ves también? ¿Crees que el fondo es, digamos, el parón de la reforma energética o problemas gerenciales? ¿O a qué le atribuyes a esos dos, digamos, efectos que la gente está percibiendo? Uno, el aumento de los precios, más allá de lo que se diga, los precios de la gasolina. Y dos, las advertencias, incluso ya las experiencias de algunos apagones fuertes de desabastecimiento de energía en el sureste. Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente. A ver, en México invertimos alrededor de 50 a 55 mil millones de dólares, más o menos, en la parte de energía. Necesitamos invertir alrededor de 120, 150 mil millones de dólares al año. Sí, estamos muy abajo. Esa diferencia, ¿quién la va a poner? Simplemente los privados. Lo que hay que ver es la administración actual y la futura tienen que hacer, como hemos platicado, un plan estratégico a largo plazo, y hoy en día se tiene que convertir en un facilitador de la atracción de inversión energética. Pero la bronca entonces sí es también desde tu punto de vista un asunto gerencial de toma de decisiones o del parón de la reforma energética también como consecuencia más bien dicho, de decisiones. Más bien dicho, es una cultura sexenal que tenemos, que cuando llegamos a cualquier nueva administración cree que cambiando en 6 años se va a poder realizar cualquier cambio de energía. Y eso no es así. Se tiene que mantener una constante de un plan a dónde queremos llegar. A ver, sí, pero hay una cosa que me preocupa. Por supuesto, podemos estar inventando cada 6 años el país del futuro. Sin embargo, a ver, recuerdo un tuit, por ejemplo, del expresidente Calderón diciendo ni en los momentos más difíciles de un ¿cómo se llama? Crisis por alguno de los fenómenos naturales en la península de Yucatán, se perdió la energía. Y acabamos de sufrir un apagón bastante fuerte y hoy el mismo titular de la Comisión Reguladora de Energía dice hay peligro de desabasto. Pero ahí lo que hay que entender dos cosas. Pero la generación de electricidad dependemos de dos factores. Uno, generar y transmitir. En donde se está dejando de invertir es en la red de distribución y hay que checar los planes de Prodecen. Se tiene que hacer una inversión, sobre todo en la rehabilitación de líneas de 230 y de 115 en la península. En la península nomás hay una línea de 230 y una línea de 115. Entonces solo hay una línea en donde pueden subir la electricidad y es la que se produce. Viene una parte de Chiapas y otra viene de la península de Yucatán. O sea, un problema clarísimo de distribución de la electricidad. Exactamente. Y esa inversión la tiene que realizar por el momento la Comisión Federal de Electricidad porque tiene un convenio con CENACE en donde el CENACE le otorga y operen la red de distribución. Por eso, si tú ves en los impuestos y en tu recibo de luz, ahí dice CENACE y el costo de distribución. Entonces ahí está incluido. Parece que todos los caminos nos llevan al problema de la inversión, la falta de inversión de los privados. Y al calor de ese déficit, te diría, acabamos de ver cómo, por ejemplo, respecto a los problemas de la gasolina, el gobierno responsabiliza justo a los inversionistas privados, en este caso los expendedores, del incremento de los precios, porque dice que se quedan con buena parte de los recursos fiscales. 63%, según el subsecretario de Hacienda Herrera, se quedan con ese recurso y entonces tienen márgenes muy altos de utilidad. ¿Cómo ves? Creo que eso es falso. A ver, siempre las gasolineras siempre han tenido un margen, nosotros decíamos, de 5 a 6%, dependiendo del tipo de combustible que vendieran. Ese era el margen que tenían. Siempre había sido una discusión el tema de la franquicia Pemex, que tenían poco margen, e incluso las discusiones de los grandes franquiciatarios o los grupos era que Pemex tenía una política no adecuada de franquicia, porque permitía la canibalización de las gasolineras. Es decir, en ciertas franquicias, por ejemplo, alguna marca te da territorialidad.
Y a veces argumentas, oye, no me puedes decir que ponga una gasolinera y a los 100 metros me pones otra, o permites, porque entonces, si yo invertí 1,000 pesos aquí considerando ciertas ventas, o sea, yo no te digo exclusividad. Me estás matando mi mercado. Me estás matando y tú eres el dueño de la franquicia. Entonces decían, oye, pues no me da para recuperar mi inversión. Entonces sí es, o sea, no es falso eso que tienen ingresos extraordinarios. A ver, tienen un margen acotado ¿cómo se llama?, de comisión por litro vendido. De hecho, el modelo de las franquicias de los gasolinazos en México desde hace años ha venido migrando a que también generen ingresos a través de las tiendas. Todas las gasolineras tienen alguna tiendita que vende el Oxxos, refrescos, vinos, todo, ¿no? Negocios de al lado. Al lado, ¿no? Ajá. Para complementar los ingresos. Y así ha venido siendo el modelo. E incluso las gasolineras, si te fijas, han venido siendo más pequeñas. Antes tenías unos monstruos de gasolineras. En la última década o dos han venido a ser más pequeñas porque también el inversionista se adapta a que la franquicia nunca ha tenido esta territorialidad que buscaban y dice, bueno, pues yo no voy a invertir tanto, voy a poner 20 bombas y al lado me van a poner otra. La promesa todavía no cumplida de acabar con los gasolinazos y al mismo tiempo el señalamiento del gobierno de que los expendedores de gasolina venden con márgenes de utilidad demasiado altos. ¿Estás de acuerdo, Ramsés Pech? No, hay que puntualizar. ¿Estás de acuerdo con quién? ¿Con Fausto? Estoy de acuerdo con Fausto. ¿Con el gobierno? Que no es correcto. A ver, vamos a ponerlo ya desde un punto de vista. El precio del mercado en nuestro país de combustibles todavía está cerrado, no está abierto. ¿Por qué? Porque todavía sigue controlando el último valor que se va a expender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función de los estímulos. Es lo que decían las bandas. Exactamente. Sí, claro. Eso O es sea, lo primero. tienes un margen de moverte entre tal y tal valor. Lo voy a comentar Y eso rápido. la cree las fijas, digo, ¿no? Rapiditamente, en enero sacaron la nueva forma de cómo se calcula el estímulo, cuándo aplica y cuándo no. Entonces hacen un promedio de los precios de la Comisión Reguladora de Energía y lo valorizan con el índice nacional del precio del consumidor y te ponen los precios de referencia. Si el precio de referencia está por debajo del precio base, no aplicas el estímulo. Pero ahorita hay un fenómeno bien padre que está pasando, en octubre el precio del barril estaba en 70. ¿Se acuerdan que se empezaron a eliminar los estímulos porque empezó a bajar el precio del barril? Sí. Pero en enero empieza a subir el precio del barril, aplicamos los estímulos. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer los números cerrados. Cuesta el litro de la gasolina 20 y el impuesto va a bajar en 4.50, el IEPS. Tendríamos un precio de gasolina en 15.50. Supongamos que sube el precio del barril, yo tengo que ponerlo a 21 pesos. Pero ¿qué dice la Secretaría de Crédito? No puedo ponerlo a 21 porque mi objetivo es 20. Entonces, en vez de cobrar 4.50, cobro 3.50 del IEPS. ¿Quién controla el precio? O sea, el gobierno, ese es el apoyo en las reducciones fiscales. Exactamente. Es un subsidio, ¿no? Es un subsidio. Es disfrazado. subsidio, de hecho, Que le llaman de otra apoyo, manera. ¿no? Pero es un subsidio Dicho de otra disfrazado. manera. Entonces, Dicho de otra manera, lo sí, que de acuerdo. comentaron ahorita es el margen bruto, no es el margen neto, por así llamarlo. El margen bruto todavía no considera la última milla, el transporte, el costo de la administración de la estación de servicio, porque acuérdense que hoy las estaciones de servicio ya pagan seguro social a los empleados en las estaciones, tienen que pagar cosas de salchisopa y muchas cosas que les O sea, están metiendo. lo que estarán diciendo simplemente es que los gasolinazos están vinculados con el incremento de los precios del barril. Sí, y la segunda... Y bye. Y porque hay una política, es una política recaudatoria, simplemente, a ver, aquí son de los impuestos más altos que se cobra sobre la gasolina. Y no son Porque deducibles. es parte de nuestro esquema fiscal. Entonces, lo que hay que decir es, a ver, Bueno, le porque metemos es un 5 esquema por cautivo, 4.50. fácil. Claro, y es un impuesto muy eficiente, pues muy inelástico, Sí, pues, claro. ¿no? Y O tú sea, verías- pega porque lo logras porque lo logras. ¿Tú verías congruente que el margen que mostraron ayer es los gasolineros se quedan del 12% por cada litro? ¿Lo ves que congruente? Yo no lo veo congruente. Imagínate, 12%, pues todos ponemos estaciones de servicio. Bueno, o sea, han proliferado, eso también hay que decirlo. No. Ahora, 12% te parece una locura. O sea, no le crees. No puede ser. No pues, crees ese porcentaje. No. O sea, está por donde dice Fausto, 5 o 6%. Y hay una Entonces, está la polarización. franquicia, hombre, pues, ¿Eh? así Por ejemplo, está el contrato de franquicia. Y no luego es- lo relacionas con el IEPS. Entonces hay una polarización. El IEPS es un impuesto, no es un costo de mercado, es un valor agregado. Por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto máximo son 20%. Nosotros tenemos entre IVA y todo lo demás 40%. Es decir, nosotros estamos pagando 20% más de impuestos Por cada Litro. litro de gasolina. comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos el 62% entre la materia de refinación es lo que cuesta la gasolina. O sea, allá se basa mucho en el costo de la materia prima y la refinación. Pregunta, en noviembre, en un dato que tiene la Secretaría de Energía, puesto en el puerto de Tuxpan costaba 1.76 dólares por galón.
más o menos 12.70. Pregunta, ¿será el mismo precio hoy ante el cambio para el 2019 que le están cobrando a Pemex? Es lo que no sabemos tampoco. Por ejemplo, si tú vas... O sea, a ver, ¿qué es lo que necesitaríamos en todo caso que el gobierno transparentara para entender el nivel del subsidio? Claro. ¿En cuánto le vende? Eso viene en la ley de ¿En cuánto ingresos, le lo vende? ponen y lo estiman cada año. ¿Cuánto le vende Pemex a las estaciones? gasolineras? Claro. ¿En cuánto le vende la gasolina? ¿Tenemos ese dato? No, hasta ahorita no. Y además es donde de veras es de estos dobles discursos que nos encantan, ¿no? Hemos hecho la liberalización. No es cierto. O sea, si liberalizaras el precio de verdad, aquí lo que debería estar pasando, lo que pasa en Europa, pasa en Estados Unidos eventualmente. El precio baja del petróleo. Que sube y baja. Baja la gasolina. Y si le vas a poner, ponle JEPS. Y si quieres, ponle 5 pesos, ¿eh? Pero si el precio baja del petróleo, que te da un precio de gasolina 13, pues debería ser 18. Nada más que si el precio del petróleo sube y la gasolina se va a 20 más 30, a 25. Lo que pasa es que, a ver, el gobierno no aguantaría ese tipo de movimientos en los precios en términos sociales sería y si quieres, enormemente económicos. desestabilizador. Vale entonces Hemos jugado a decir que están liberalizados cuando no es cierto. Vale entonces, frente a las amenazas y la inestabilidad que puede generar eso, la propuesta de que creara su propia red de distribución de gasolineros. Pues ahí sí yo no entiendo, ¿eh? Porque... Como lo dijo el lunes pasado. Bueno, pues hay dos, a ver, nada más ahí hay dos datos, ¿no? Bienes. Hay 12,000 o más gasolineras, un poquito entre 12,000 y 13,000 estaciones de servicio en todo el país. Pues Pemex tiene creo que un chorro de esas, no sé cuántas tendrá. 8,000 más o menos. 8,000, ¿no? Están Pemex. bajo el nombre Pemex. Yo no sé entonces cuáles son las nuevas del Estado, pues sí, creo que hasta donde yo sé Pemex es del gobierno. Es una empresa pública, así es. Entonces, digo, o sea, si no ha cambiado nada en los últimos días, las gasolineras, pues ya tienes una red. Es decir, que estamos hablando que cerca del 70% de las gasolineras aproximadamente son del Estado. Son bajo el nombre de Pemex. Bajo el nombre de Pemex. Claro. Es decir, propiedad de la empresa Son pública propiedades, mexicana. son propiedades de un privado, el cual tiene un contrato con Pemex, en donde Pemex le vende el producto y tiene su logotipo y todo lo demás. Sí, pero al final, digamos, el propietario, el que fija o podría fijar los precios Es Pemex. Es Pemex, Sí. no el Y otra cosa que creo que sería... el expendedor. No, el expendedor lo que tiene es, a ver, yo Pemex te voy a poner, estoy poniendo un dato, 12 pesos el litro en tu estación de servicio. Hay que sumarle los costos de última milla, bla, 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 un montón de cosas. La pregunta es, cuando tú vas en Estados Unidos y tú vas a comprar gasolina o diésel, te dicen, es Platts menos 2 centavos, menos 1 centavo, o Platts te lo dejan en función del volumen. Te pregunto, Pemex importa más del 95%. ¿A cuánto le están descontando en cada galón a Pemex por el volumen que está comprando? No, y además, Ok. yo creo que ahí hay un tema que sería bien sencillo. Ya ves que ahorita que de repente se cartean Hacienda y el presidente en las mañaneras, pues que le informen que pues, no es un tema de las gasolineras. La política de precios, hay un área en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda que se llama política de precios, que fija, y eso no ha sido ni neoliberal en los últimos 20, 30 años, ha sido medio soviético. O sea, nos seguimos controlando gran parte de planificación los precios. central. Ahí es donde, Desde digamos, hace años, por gran parte de los precios, Ajá. hasta en el periodo neoliberal que llama el presidente, y ahorita, ahí se fijan los precios de la gasolina, y del gas, y de muchos productos. Ya se me acabó el tiempo. El tema está caliente y vamos a seguir hablando de él porque además es una de las cosas que a usted le importa porque además lo siente en su bolsillo todos los días cuando va y carga gasolina. Ramsés Pech, Gracias. especialista en asuntos de energía, muchas gracias. Buen regreso a Villahermosa, que te vaya muy bien. Gracias. Fausto, mi querido Fausto, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que le vaya bien. Hasta luego, buenas tardes. Buenas noches.